Sí, sí, doctor. Ya, acá lo más importante, como les decía, es los valores, ¿eh? Entonces, el pH 735, 745, PCO2, PO2, saturación, bicarbonato, lo que es el anion gap, ¿no? Y de todo esto, siempre definir bien estos puntos, ya que nosotros vamos a por lo menos ya sacar conclusiones exactas, ¿eh? Por ejemplo, el pH, si tiene este rango por encima de 7,45 va a ser alcalosis, por debajo de 7,35 va a ser acidosis, ¿no? Es el rango óptimo que nosotros esperamos. Ahora, a la cabeza, la presión parcial de CO2 y lo que es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque la presión parcial de CO2 me va a dar definición para procesos complejos. Por ejemplo, un PCO2 por encima de 45 me va a decir, está reteniendo CO2. La retención de CO2 nos va a definir pues que haya un estado de cosa de acidosis respiratoria. Y luego un PC2 bajo, menor de 35, nos va a definir que hay una alcalosis respiratoria. Si tenemos un bicarbonato de 24 más menos 2, o sea, con rango de 22 a 26, cualquier elemento que disminuya por el bicarbonato menos de 2 va a referirse a un estado acidótico. Y cualquier elemento que suba más de 26, el bicarbonato sérico va a indicarnos que no está alcalótico, más que todo metabólico. Y la NEURAP que solo actúa en qué, hemos dicho, en acidosis metabólica. Lo que más nos importa en acidosis metabólica, porque la NEURAP pues, son gases no medibles, aniones no medibles, y estos aniones no medibles van a definir pues si es un NEURAP elevado, entonces van a ser aniones exógenos, aniones no medibles o endógenos no medibles que están tomando la batuta de la acidosis y nosotros tenemos que corregir. No es una típica acidosis metabólica, pues, con una nivel normal, donde estos aniones se mantienen dentro del rango normal, pero también la acidosis puede ser a expensas de pérdida o de gasto de bicarbonato. Los pasos están escritos. Lo primero que hay que hacer es el pH, lo segundo ver la relación entre el bicarbonato y CO2, lo tercero hay que definir si es un disturbio primario o un disturbio secundario, si hay un disturbio primario respiratorio o un disturbio primario metabólico. Porque en ambos, pues, nosotros, si hablamos de un disturbio primario respiratorio, vamos a tener que definir si hay un cuadro agudo crónico para poder nosotros trabajar con esto. O si es ya tenemos un disturbio primario metabólico, lo que nos importa es aniobrar. Muy bien. Y una vez que hagamos determinar, digamos, el disturbio primario, tenemos que hacernos una segunda pregunta. Si es un disturbio primario simple o mixto, o sea, si hay doble alteración del disturbio. Para eso se determina la presión parcial de CO2 esperado y el bicarbonato esperado. Para que finalmente nosotros, si encontramos un segundo disturbio, nos hagamos un quinto paso, quinta pregunta. ¿Hay un tercer disturbio? Bueno, este ya es más complejo. Más complejo, ¿por qué? Porque ya hay trastornos triples. Ahora, comencemos acá. En caso del primer paso, el pH, podemos tener dos puntos, una acidemia o una alcalemia. Ahora, si tenemos el pH que determina una acidemia y una alcalemia, habitualmente en algunas bibliografías se indica que si es que está, si el pH está, hay un trastorno, digamos, metabólico, pero si nuestro pH, mientras salga del rango, sea acidótico o alcalótico, vamos a nosotros tener mayor propensión a diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. Pero también puede haber estados o trastornos ácido-base cuando tenemos un rango de pH normal. Ahí sí es un poco más difícil de definir bien cuál ha sido la causa, el motivo que ha generado pues desbalance. Es un poco más complejo, pero si nosotros nos ponemos pues estrictamente a revisar el cuadro, en algunos casos cuando está dentro del rango normal, claro, no necesariamente puede ser el centro, sino con tendencia a la alta o baja,
ya no estaría significando si es tendencia a la baja, un estado de acidosis, si es tendencia al alto, un estado de alcalemia. Y también considerar que los trastornos triples habitualmente están dentro del rango normal o dentro de la eudemia. Entonces, un trastorno triple pareciera pues más irreal, es decir, uy, Dios mío, debe estar al extremo el pH, o muy acidótico o muy alcalino. Falso. En eudemia a veces encontramos los trastornos mixtos o triples, por lo cual nosotros tenemos que definir, pues, como el segundo paso, si llegar a ser un pH alto, alcalosis, pH bajo, acidosis. El segundo paso es ver si es un disturbio, pues, metabólico o respiratorio primario, para lo cual nos vamos a ayudar en algunos pequeños, digamos, tablitas para razonar, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros tenemos un pH, en este caso, bajo, 7,36, lo más esperable es cuando hay un pH bajo, entonces la relación con el bicarbonato, si es el mismo bicarbonato bajo, entonces el primer trastorno sería una acidosis metabólica. Muy bien. Pero también, si nosotros tenemos un pH bajo con un pH2 elevado, vamos a tener lo que se llama una acidosis respiratoria. Ahora vayamos a la inversa. Si en la alcalemia se observa, un momento, chicos, un momento. Si la alcalemia prácticamente se presenta en nuestro paciente con un pH de 7,44, para poder definir nosotros el disturbio primario, pues es el que a qué valor se acerca más óptimamente. Por ejemplo, tenemos un bicarbonato elevado con un pH mayor de 7,44, pues nos da mayor propensión a tener una alcalosis de tipo metabólica. O a diferencia, una PC2 baja nos va a dar, pues, con un pH alto, una alcalosis respiratoria. Entonces, el trastorno primario será aquel que coincida con el aumento o disminución del pH. Muy simple, es fácil de definir. Ahora, el problema está si el pH es normal, o si el PC2 y el bicarbonato coinciden con un sentido de cambio del pH. Acá hay que ver nosotros lo que son los excesos de base. ¿Ok? Entonces, el pH normal y están dándonos una solución. Hay que ver excesos de base para determinar, pues, si este excesos de base nos va a generar, pues, un estado de acidosis, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos la condición del trastorno primario ya con un pH normal, entonces lo que hacemos es excesos de base. Si los excesos de base están menor a -2, entonces es clara tendencia a una acidosis. Entonces ahí ya nos va a estar diferenciando el estado acidoso. Pero si tenemos exceso de base mayor a +2, entonces nos va a indicar que hay una tendencia a alcalosis metabólica. Acá tenemos el flujograma. Entonces, pH bajo, acidosis. pH alto, alcalosis. Tengo pH alto, digo bajo, acidosis más un bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Un pH bajo más un PCO2 elevado, entonces una acidosis respiratoria. Igual acá, el pH 7,45 tenemos una alcalosis. Si es que esta alcalosis se acompaña pues, de un bicarbonato elevado, va a haber una alcalosis metabólica. Si nosotros vemos un PCO2 disminuido, una alcalosis respiratoria. Así es como queda entonces todo. Hay que considerar que dentro de un trastorno cambio primario siempre va a haber una respuesta secundaria. Ahora muchos de ustedes dirán, doctor, ¿y si la respuesta secundaria no basta para el cambio primario? ¿Qué ocurre? Porque lo más habitual es pues, que si tenemos una acidosis metabólica que se caracteriza por un pH bajo, un bicarbonato bajo, lo más lógico es que hay una respuesta con un presión parcial de CO2 baja. Es lo que nosotros vamos a esperar. Es que va a haber una hiperventilación, porque hace la hiperventilación baja el CO2. Entonces vamos a tener un presión parcial de CO2 bajo. Eso es lo habitual. Entonces, la respuesta secundaria que debería haber dentro
digamos, del trastorno. Y lo mismo ocurre en la alcalosis metabólica. La metabólica pH prácticamente alto, bicarbonato alto, y que vamos a encontrar presión parcial de CO2 elevado. En casos de hipoventilación. Ya más fácil estamos viendo. Doctor, entonces el trastorno primario, el trastorno secundario. Ahora, acá decía, es un poco más de nivel en lo que es alcalosis y acidosis respiratoria. En acidosis respiratoria, como decíamos, pH bajo, pero también bicarbonato alto, esperable. Entonces, ¿qué es esperable después de que aumente el bicarbonato? Y en alcalosis respiratorio, la inversa, ¿eh? Aumenta el pH bajo, presión de CO2, disminución de bicarbonato. Ahora, ¿cómo ustedes van a entender que se instala el trastorno o secundario? Porque nosotros acá solo estamos viendo cambio primario y una respuesta secundaria. Pero ¿qué pasaría si la respuesta no es óptima? Ahí nos pondríamos a pensar pues que ese pulmón no está bien. Si tengo un daño metabólico o un trastorno metabólico a nivel renal, la realidad es que el pulmón puede ayudar, pero si digamos no ayuda el pulmón, ¿qué estaremos indicando? Ese pulmón ya estaba enfermo antes, entonces el trastorno secundario probablemente depende mucho de las condiciones del órgano que va a ser compensado. Me explico, ¿eh? Si tengo un paciente pues que tenga una acidosis respiratoria, y lo que yo espero pues es que haya mayor bicarbonato en el plasma, pero de pronto tengo pues un paciente que tiene enfermedad renal crónica. A mí si tiene enfermedad renal crónica no me va a concentrar CO2, bicarbonato digo, en plasma. No va a poder, ¿por qué? Muy simple, pues porque ya ese riñón no funciona, no recicla y el bicarbonato. Ustedes dirán, doctor, entonces, ¿cómo se llama eso? Justamente viene esa palabrita clásica, ¿eh? Si está compensado o no está compensado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una acidosis respiratoria a expensas de la respuesta del bicarbonato para que nos genere pues esta pequeña palabrita que se llama compensado o descompensado. Para hablar de compensado, no debe salir de los rangos normales de pH. Y finalmente, pues nosotros podamos definir este trastorno como secundario. Ahora, antes de definir pues el trastorno secundario, nos hacemos dos preguntas. Cuando el trastorno primario es respiratorio, tengo que definir si es agudo o crónico. ¿Por qué? Porque y hay tablas para diferenciar la respuesta habitual que deberíamos de tener que indicar una. Ahora, si el trastorno primario es metabólica, ya como les decía, tienen que definir ese tipo de anemia, cuánto está calculándose. Ahí está. Bueno, si el disturbio primario es respiratorio, entonces yo tengo que definir si es agudo o crónico. ¿Por qué? Si es agudo, va a haber grandes cambios de CO2 y produce grandes cambios de pH. ¿Por qué? Porque si el pulmón pues, ya está normal, o sea, repotenciado, va a haber cambios extremos cuando nosotros tenemos la doxa. En cambio, cuando es crónico, prácticamente en mayor de 72 horas, va a haber grandes cambios en PCO2, pero en negativo. ¿Por qué? Porque esto no va a ser tan extenso para poder generar cambios en el pH. Ahora, si el disturbio primario es metabólico, de cajón, aneugráfico. ¿Cómo se saca el aneugráfico? Cloro menos, o sea, cationes menos aniones. Así de simple. ¿Por qué? Porque tiene que ser cero entramos, ¿eh? O sea, el total de cationes menos el total de aniones tiene que ser igual a cero. Pero acá sale pues un 10, 11 o 12, que indica que estaba generándose pues un estado de compensación para poder nosotros no elevar este anemia. Pero en este caso del anemia también hay que definir pues que la albúmina tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en un anemia que prácticamente disminuye a 2.5 miliequivalentes por litro, va a ser expensas de cada gramo que disminuye la albúmina, por debajo de 4. De 3 ya va a ser el doble, de 2 el triple, y finalmente pues
pueda generarse, pues, esta mala lectura, ¿eh? Cuando, como les decía, el estudio del simple mixto, tenemos que definir, pues, que el órgano compensador, en este caso, si tengo daño renal es el pulmón, si la tengo daño pulmonar es el riñón. ¿En qué se debe definir? Determinar la presión parcial de CO2 esperando el bicarbonato esperado. O sea, y hay tablas que nos van a hacer este tipo de relación. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, para poder compensar la PCO2, la PCO2 en una acidosis metabólica debe ser, pues, bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Debe estar dentro de ese rango nuestro PCO2 cuando tengamos una acidosis metabólica. Va el mismo concepto. Si nuestro PCO2 pues, no está en un rango normal que es de 24 más menos 4, entonces decimos, si está bajo es porque tiene la alcalosis. Si está alto es porque tiene la acidosis. Entonces, una presión parcial de CO2 pues ya nos enmarca un estado diferente, un trastorno secundario, por lo cual nosotros pues tenemos que finalmente ver en algunas condiciones, por ejemplo, la condición de acidosis respiratoria, la condición de alcalor respiratoria. Ya les dije, si es agudo crónico, mira, en un agudo, pues el manejo, el rango de cambio, pues es más corto a la de un crónico. Entonces, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, hasta si hay un trastorno triple. ¿Eh? Bueno, para ver un trastorno triple hay que primeramente pensarlo cuando el año GAF está más de 20. Entonces, en un año GAF más de 20 no solamente son los gases no medibles lo que está generando eso. Ahora, cuando ustedes pues tengan este pequeño caso, por ejemplo, mujer de 55 años con antecedentes de diabetes, ingreso de emergencia, dolor abdominal, alteración, todo pues es prácticamente un condicionamiento que tenemos que saber en qué nos estamos metiendo. Pero lo que más nos importa es un signo de alarma, un PC de 7.1. Un PC2, wow, normal de rango es 40 más menos 4, aquí está super alto, está 70. El bicarbonato está también super alto, el rango normal es 24 más menos 4, no, claro, está bien. De 22. PC2 es 40 más menos 4, y de bicarbonato es 24. Dime, delegado. No, doctor, solo le decía que el valor de bicarbonato es de 22 a 26 según la tablita. Perdón. Sí, estábamos ahí confundiendo. Pues para que ustedes representen el valor, pues vemos primero un pH extremo, pH2 ya es muy extremo, 40 más menos 4 es bicarbonato de 24 más menos 4. El sodio tendencia a la baja, el cloro pues más o menos dentro del rango. Y te dice, ¿cuál es el trastorno de base? Así sin ver, uno dice, doctor, y está en acidosis. ¿Quién más está en acidosis? Uy, también está en acidosis, ¿no es cierto? Y mi bicarbonato está también en acidosis. Doble acidosis, así directa. Entonces digo, ¿cuál será el primario? ¿Cuál será el trastorno primario? ¿Cuál será el trastorno secundario? Si hay un trastorno triple. Si es una acidosis metabólica, ¿nos importa qué cosa? El año GAP. El año. Si es una acidosis respiratoria, ¿qué nos importa? Si es agudo o crónico, ¿eh? Así de simple. Pues lo que hacemos nosotros, pues, primer paso, ya determinamos que es así. ¿Qué disturbio es el primario? Metabólico o respiratorio. A la cabeza, el bicarbonato coincide con la disminución pH, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tomarlo como primo al metabólico. Entonces vamos a tener una acidosis metabólica. Si tenemos una acidosis metabólica, tenemos que medir ¿qué cosa? Año GAP. La ANIMGAP se suma pues el sodio, todos los cationes menos los anions. Nos va a decir, ANIMGAP elevado. ¿Qué nos quiere decir un ANIMGAP elevado? Que haya
aniones no medibles en exceso, en su cabecita. ¿No? O sea, ahí se ponen pues la loquita que se toma aspirina, ¿no es cierto? Al loquito que se toma alcohol metílico, o al paciente que tiene cetoacidosis diabética, o al que tiene acidosis láctica. Ya de cajón, así tienen que pensarlo directamente. Entonces ahí nosotros vamos a catalogar que es una acidosis metabólica con un lugar elevado, más de 12, 26. Ahora, este disturbio es primario o mixto, entonces ahí utilizamos nuestras tablas, estas tablas famosas para nosotros observamos. El PCO2, ¿cuánto debería ser? Dicen que un PCO2, pues, del grado que tiene esta acidosis, debe ser de 15 a 19. Entonces, nosotros, ¿cuánto nos sale acá? ¿Cuánto sería 15 a 19? ¿Y cuánto es el rango normal de PCO2, chicos? 40, 35, más o menos. 45. ¿Cuánto es el rango, chicos? Ya, 40 más menos 4, 36 a 44. ¿Y está en ese rango este PC2 compensatorio? No, doctor. No está en ese rango, ¿no? Como nos dice, no está en el rango habitual. Como no está en el rango, entonces va a haber un trastorno secundario. Entonces, ¿qué va a haber? Una acidosis respiratoria. El diagnóstico va a ser de una acidosis metabólica con un índice elevado, descompensado con una acidez respiratoria. ¿Por qué? Porque prácticamente no está en rango óptimo, no está en rango esperable. Entonces, se ha profundizado mucho el cuadro. Y hay que ver si hay un tercer disturbio. Bueno, o sea, no creo que les pido a ustedes, chicos. Es difícil, hay que practicar unas cosas. Entonces, acá, por ejemplo, si hay un trastorno, digamos, un tercer disturbio, tenemos que nosotros definir cuál es la causa. Para eso tenemos que hacer, por lo menos, lo que es el bicarbonato corregido. Acá ya, creo que ya con eso ya se va a confundir. El tercer disturbio, ya nosotros vamos a tener que ver con bicarbonato corregido. Para el bicarbonato corregido, nosotros tenemos que definir específicamente, a veces, en este caso, a ver, alguien podría decirme, vamos a retroceder, vamos a preguntarles una cosita. Acá. A ver, así simple nomás. A ver, si tenemos ahí el pH2 del 75, ¿qué significa eso? Con un pH de 7 puntos. Que estábamos hiperventilando, no, estamos reteniendo CO2. ¿Ya? ¿Y qué necesitamos para diferenciar entre bicarbonato y pH2? Para el CO2 sí es agudo crónico y para el bicarbonato sí anion gap. Bueno, pero ¿qué necesitamos definir para ver si es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria? ¿Se acuerdan o no, chicos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, chicos, para ver si hay un trastorno de estos? Sacar el PCO2 corregido, doctor. Claro, es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? El PCO2 corregido. ¿Y es acorde o no es acorde? No es acorde, ¿no es cierto? Mm. Ahora, fíjense acá, miren. ¿Cómo nosotros podemos calcular el bicarbonato corregido? El bicarbonato corregido tiene que específicamente deberse a que en ciertos casos, como tenemos las acidosis metabólicas en un grado elevado,
que estos gases no medibles pues podrían estar alterando lo que es el bicarbonato. Entonces, este bicarbonato corregido nosotros podemos definir, por ejemplo, por esta fórmula. Bicarbonato más NaOH menor. ¿Cuánto era el NaOH menor de lo paciente? Era de 26, doctor. ¿Cuánto era? 26. Sáquenme a ver. 26. 26 menos 12. 14, doctor. ¿Cuánto es el bicarbonato que tenía el paciente? Saldría 20 el corregido. El 20. Entonces, si sale 20, ¿qué nos indica? Acidosis metabólica. Pero, ¿qué tipo de acidosis metabólica? Por ahí tenemos otra acidosis metabólica, ¿no es cierto? Sí, con trastorno respiratorio, acidosis metabólica anion gap elevado y acidosis metabólica sin anion gap. ¿Se dan cuenta? Entonces, Menor a 23. claro, claro, claro. Entonces, ¿se dan cuenta? Pues, eso es lo que se trata de definir, ¿eh? Los trastornos triples, más que todo, pues, son expresas de, igual de los metabólicos. Por eso que les decía que es muy importante definir bien ese punto. Es una pequeña reglita que ustedes tienen que definir para ver si es que hay un trastorno triple. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien, entonces, bueno, particularmente por el tiempo y por lo que estamos desarrollando, chicos, van a ser ejemplos fáciles, por favor, no se confundan. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más queda? ¿Qué Muchas más gracias. queda? ¿Qué más queda? Infusión urinaria, ¿no? ¿Y tú? Sí, doctor. Y tú, creo que no, espera un ratito.